un giro hacia la derecha, para que nadie quede mal, hacia la otra derecha. Muy bien. Pequeños giros con el cuello hacia una derecha, hacia la otra derecha. Con la punta de los dedos vamos a tocar el piso, pero hacia atrás. Entonces empezamos. ¿Qué? ¿No se puede? Muy bien, tomamos nuestro lugar y voy a tener el privilegio de presentar y dirigir esta mesa, para lo cual voy a pedir a nuestros panelistas que suban y voy a irlos presentando. Por un lado tenemos a la maestra en ciencias Gloria Mirta Garza Cruz, que tiene más de 18 años de experiencia, ha tenido experiencia también como jefe de capacitación en seguridad de AMSA, autora de varios libros de texto en temas de prevención y de riesgos, y es conferencista de la NFPA. Muchas gracias y bienvenida, le damos un aplauso. En Nicaragua ya pueden tomar su asiento, por favor, no se nos vayan a cansar. Muy bien, también vamos a tener con nosotros, además de que lo vamos a escuchar más adelante en una conferencia, al doctor Leonard Mertens, que él es holandés, pero ya tiene muchos años trabajando en México, es consultor en programas de la Organización Internacional del Trabajo, ya más de 35 años de experiencia en diferentes temas relacionados a la productividad, las condiciones de trabajo y las relaciones laborales. También es autor de varios libros en estos temas. Gracias, Leo, y bienvenido. También va a estar con nosotros en la mesa, él es licenciado, pero también es técnico en urgencias médicas, a Rafael Pérez Vargas, que ya la mayoría de nosotros tenemos la oportunidad de conocerlos, tiene más de 15 años de experiencia en estos temas, es consultor e instructor en materia de protección civil, que ha estado también muy activo con esto de los sismos allá en la Ciudad de México. Muchas gracias. Adelante. Participa con nosotros también el doctor Octavio Sánchez González, con más de 15 años de experiencia. Él tiene una maestría en seguridad y salud en el trabajo. También es consultor y capacitación en materia de protección civil, seguridad e higiene, y quien también estuvo haciendo algunos rescates en la Ciudad de México en la última semana. Muchas gracias. El maestro en ciencias César Orlando Flores. Él tiene maestría en ciencias por la Universidad Politécnica de Valencia, España, con más de 15 años de experiencia, asesor de alto nivel en protección civil y gestión integral de riesgo, autor del libro Protección Civil, indispensable para la seguridad nacional, además de autor de otros documentos. Muchas gracias y bienvenido. No podría faltar también el ingeniero Enrique Guevara, que él, como ya escuchamos, es director general del Instituto de Investigaciones y de Estudios sobre Alertas y Riesgos, asesor en la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados Federal, colaboró 24 años con el CENAPRED y en algún tiempo también estuvo como director precisamente del Centro Nacional de Prevención de Desastres, fue coordinador del Servicio Sismológico Nacional y asesor de la Estrategia para la Reducción de Riesgos Nacionales. Muchas gracias y bienvenido. También queremos pedir al arquitecto Jorge Luis Paz Díaz que pase, por favor. Como ustedes saben, él es presidente del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, más de 11 años ya de experiencia en estos temas, es consultor en materia de protección civil en 24 estados de la República y que también estuvo muy activo en las evaluaciones de los edificios después del sismo.
Y también vamos a pedir a Gonzalo de la Peña que pase de este lado. Él es presidente de la Asociación de Seguridad, Higiene y Protección Civil. Ya desde hace varios años conformando la asociación, y que tuvimos la oportunidad de tener algunos convenios con el Estado de Chiapas para dirigir las capacitaciones en materia de integración de programas de protección civil. Gracias y bienvenido. Me piden algunas personas que están sentadas atrás, que les da mucha pena hacer movimiento ahorita, pero que quieren estar más adelante, así que están en su momento para que se hagan para adelante, estemos más íntimo el tema. Entonces los que quieran pasarse un poco más al frente, es el momento que podemos hacerlo. Gracias, seguimos. Muy bien, la dinámica va a ser de la siguiente manera. Vamos a darle la palabra a cada uno de nuestros ponentes en relación a, si bien el título que tenemos de Territorios Más Seguros y Más Humanos ya tiene más de 2 años ahora que tenemos ese título, no fue a causa de los sismos. Sin embargo, va como que muy de la mano con esto que estamos viviendo y que estamos pasando. Por lo tanto, la participación va en función también de la experiencia, de las vivencias, de una propuesta acerca de lo que estamos viviendo, y le vamos a dar entre 8 y máximo 10 minutos, que nos va a estar indicando el tiempo, por favor. Cuando ya les falten 2 minutos, les sacas la tarjeta amarilla. Si termina el tiempo, les sacas la tarjeta roja y no están expulsados, ¿sale? Tenemos toda la libertad de decir lo que querramos, lo que sentimos, lo que vivimos. Sin embargo, pues yo creo que es importante el tener una pequeña regla. Por un lado, el que todo lo que comentemos sea desde un punto de vista positivo, y no porque el criticar sea negativo, que sea positivo, y que hagamos críticas constructivas, ¿no? Que esto es lo que más nos debería interesar, sobre todo si pueden cerrar con alguna propuesta, alguna recomendación acerca de esto, pues sería mucho más enriquecedor. Al terminar, los panelistas vamos a dar una oportunidad a cada uno de los presentes, incluyendo a los que nos están siguiendo desde Nicaragua y desde las diferentes partes del país a través de las redes sociales, que podrán hacer sus preguntas o algunos comentarios. Obviamente vamos a tener un tiempo ahí para esto, y puede ser dirigida a cualquiera de los panelistas o al grupo, que sea una pregunta en general. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces pues vamos a iniciar con el tiempo, por favor, y le cedemos el lugar a la maestra Gloria Marta Garza. Mirtala. ¿Qué tal? Buenos días todavía. Miren, yo soy la maestra Gloria Mirtala Garza, soy de la ciudad de Monterrey, trabajo en la empresa Altos Hornos de México, que está ubicada en la ciudad de Monclova, Coahuila. Pertenezco al Grupo Acerero del Norte, es un grupo minero y siderúrgico. Soy la responsable de la capacitación en seguridad, por lo tanto la seguridad incluye la atención a emergencias, y contamos con un grupo de más de 300 brigadistas en el área siderúrgica, y en el área minera otros 300, 400. Me ha tocado, por otra parte, formar parte del grupo consultor en los estados de Nuevo León, de Coahuila y de Durango. Y obviamente estoy preparada y he recibido capacitación por parte de Senapred en varios aspectos. Entonces, efectivamente ya se tiene vislumbrado los agentes perturbadores y todo lo que se engloba en casos de una emergencia, incluyendo los fenómenos químicos tecnológicos, que son los que nos tocan a la industria. Pero en el caso de los agentes perturbadores relacionados con la naturaleza, pues obviamente hay ciertas actividades industriales que no precisamente atienden esas emergencias, pero sí está la gente preparada. Entonces, por ahí traía un video en donde les quería yo mencionar, nosotros tenemos aproximadamente 160 horas de capacitación para los brigadistas, más aparte, mensualmente ellos hacen sus prácticas mensuales, ¿verdad? Entonces, es gente capacitada. En mi caso particular, ahora en cuanto al sismo, sí nos sucedió. Tenemos un grupo en Facebook
en donde no todos tienen Facebook, todos los brigadistas, pero por lo pronto unos 250 sí están ahí y más de 100 estaban en la disponibilidad de acudir. Entonces, existía la cuestión de que vamos, no vamos, quién nos manda, cómo nos mandan, etcétera. Nosotros somos trabajadores, somos empleados, entonces tenemos nuestro trabajo. Y pues tanto como para decirle a la empresa, tú tienes la responsabilidad de enviarme, pues yo también me pongo en el lugar de la empresa. Entonces, pero también sé que como ciudadano tengo todo el derecho y la obligación de apoyar, y más si sé y estoy preparada. Entonces mi propuesta es esa, es que exista un padrón ya definido, si la Secretaría de Gobernación, que es quien tiene la potestad de definir, ¿verdad? Junto con el plan, por cierto es de que desde el 85 que venía lo del plan DN3 con la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Marina tiene su plan y la Secretaría de Gobernación también tiene su plan, pues obviamente ya a partir de toda esta situación se decidió que existiera el plan MEX. Bueno, en el plan MEX hay que tener, que por cierto está dirigido por SINAPROC, ¿verdad? Porque ya México, ya en caso de desastre, es SINAPROC quien es el que va a dirigir todo eso. Entonces, bueno, pues tómenos en cuenta los ciudadanos, que sí tenemos toda la voluntad de ayudar. Pero por favor, pregúntenos y ubíquenos, por favor, que estamos en la mejor disponibilidad. Estoy hablando a nombre de más de 100 personas que están aquí conmigo. Gracias. Muchas gracias. Quiero darle la oportunidad y ceder el micrófono ahora al licenciado Rafael Pérez Vargas, por favor. Hola, buenos días a todos. Saludos a la gente que está escuchando a través de Epicentro, también esta transmisión. Lo que les voy a comentar yo fue el trabajo realizado en un lugar determinado el 19 de septiembre y pues las conclusiones obvias a raíz del mismo. Nosotros, o en lo particular un servidor, trabajó para la territorial Roma Condesa, circunscrita a la delegación Cuauhtémoc, hace ya más de 9 años. Y como responsable de protección civil de esa área, pues en cuanto te cae el 20 de dónde te acaban de poner y la cantidad de inmuebles que tienes y en la zona tan vulnerable en la cual estás y los recursos con los cuales cuentas, pues te ves abrumado, ¿no? Y afortunadamente esa bruma se disipó mejorando cada vez un pequeño plan. Ese plan que nosotros teníamos en ese perímetro fue mejorando y mejoró más cuando ya no trabajábamos ahí porque era más fácil tomar decisiones, ¿no? Desde adentro del gobierno a veces es complicado y como ciudadano es más sencillo. Entonces, son realmente una serie de vecinos, de amigos, de conocidos que integramos una brigada en esa zona, una brigada de rescate y de apoyo en temas de protección civil. Dicha brigada fue creciendo y sumando a otros grupos, alcanzando su punto más importante hace 3, 4 años, que llevamos a tener simulacros tipo USAR de sistema de comando de incidentes en derrumbes en esa misma zona, utilizando pues, lugares de obra, de construcción, con más de 200 personas trabajando simultáneamente. Y la gran importancia de esos simulacros es que no solo compartíamos con la autoridad local, sino con los grupos locales, que en la zona son bastantes, son buenos y son muchos, y hay que decirlo, y conocen. Pero a veces si no nos conocemos entre nosotros mismos, en el momento es un tianguis, ¿no? Y los que les ha tocado la operación lo saben. Entonces rompimos esa primera barrera de conocernos. Desafortunadamente gobierno mata plan, ¿no? Y nuevo gobierno tiene nuevo plan y decidimos o afrontamos la decisión de seguir con nuestro plan. Nosotros somos vecinos y radicamos ahí y siempre vamos a estar ahí. Nuestras autoridades van a ir y van a venir, se van a ir, no van a estar forzosamente donde nosotros estamos. Y pensar tan cómodamente como que el que sigue en la autoridad es el que es responsable, es como pensar que la protección civil solo le toca a la autoridad y no a la sociedad. Entonces, por eso decidimos continuar con ese plan. El plan tiene 5 pasos específicos. Activarnos, consolidarnos en un punto de reunión cercano, fuera de la zona roja. En este caso es mi casa, su casa, en la colonia Escandón, que es muy cerca del perímetro, pero no adentro, donde sabíamos que se podían presentar las principales eventualidades. El segundo y la parte más importante de este plan es hacer una evaluación muy rápida.
lo más rápido que pudiéramos evaluar nuestra zona de actuación era indispensable para saber qué íbamos a hacer. Hay mucha gente en la Ciudad de México que actualmente sigue diciendo que quiere ayudar. El problema es que no se decide en qué va a ayudar y quiere ayudar de manera espontánea, no organizada. Si tú ya sabes exactamente qué sabes y qué puedes hacer, pues ya no lo estás considerando. Esta evaluación rápida, por comentarles algo, hicimos una metodología muy sencilla de recorrer el perímetro en motocicletas y sabíamos que en aproximadamente cada cuadra de distancia teníamos N cantidad de inmuebles. Una vez regresando a base, cada motocicleta dice, bueno, recorrí 4.5 kilómetros del perímetro y encontré tantos inmuebles en el piso, tantos inmuebles con daño severo y tantos daños. Entonces pudimos hacer en menos de 1 hora y media un cálculo solo en el perímetro de Roma Condesa que nos indicaba de 5 a 10 derrumbes totales, 70 inmuebles en riesgo muy, muy alto y 2.000 inmuebles por revisar. Yo no me enteré de ninguna otra autoridad que inmediatamente nos diera un resultado similar. Entonces nosotros en una manera local, en un perímetro de 5 colonias, y que es una zona 100% urbanizada, o sea, ver ahí un patiecito es un lujo. Entonces pudimos estimar ese nivel de daño y tomar decisiones. El segundo punto después de esta evaluación rápida, que es la parte más importante, pues es ahora sí de tomar decisiones de apoyo. Dentro de este grupo hay grupos BREC, hay grupos BREC ligero, pero sabemos que las primeras horas son caóticas. Nosotros pudimos estar en terreno ya organizados y con 3 unidades y 11 personas en menos de 2 horas y media en la zona. Y nuestra principal misión que nos habíamos puesto previo a este plan, que logramos hacer en sismos anteriores, después de la revisión, era instalar en la medida de las posibilidades en cada zona de derrumbe un sistema de comando de incidentes. Lamentablemente en esta ocasión no logramos hacerlo. En particular, estas 11 personas y estos 3 unidades, llegamos al derrumbe de Ámsterdam y Laredo, y no pudimos contener la cantidad de civiles en la zona. No pudimos contener la cantidad de personas que estaban laborando en el punto. Así es. Tuvimos en ese momento tal cantidad de gente volcada a las calles y una desorganización con las autoridades que tuvimos que replegarnos junto con Rescate UNAM en esas primeras horas. Y sumarnos a la siguiente parte del protocolo, que es determinar un punto de actuación, un perímetro. Pudimos, por la cantidad de personas que éramos, el perímetro de Roma Condesa atenderlo sin ningún problema. Y al nuestro quinto y último punto, que es entregar todos estos focos rojos a grupos Yusar, todos pertenecientes a Insaraj, que ellos mantengan el mando de esos puntos por la capacidad, y nosotros dedicarnos a emergencias perimetrales y mitigar riesgos específicos en la zona. Todo se concentra, toda la atención queda donde fueron los derrumbes generales, y a veces poco nos damos cuenta de todo lo que circunscribe el área, ¿no? Sigue habiendo edificios a medio dañar, sigue habiendo fachadas que están por caer, sigue habiendo personas habitando edificios en muy alto riesgo y que nadie se acerca de primera mano a ellos. Entonces nos dedicamos a esta ubicación y mitigación de los focos rojos que podíamos hacerlo, mapeando 96 puntos específicos de solicitudes y detectando 29 focos rojos que fueron ubicados, con 1.877 personas desplazadas y 2.800 personas desplazadas indirectamente, cercanas a ellas. Por concluir este trabajo y siguiendo la línea de manera propositiva, que seguramente será parte de la discusión, lo que hago ver es, primero, los planes de reacción en las ciudades y en los centros urbanos y en los centros rurales tienen que ser muy distintos y tienen que entender como el principal tema la cantidad de gente que tenemos en las calles. Es abrumadora en minutos la cantidad de personas que tenemos en la calle. Ahorita, si sigue la discusión, entrar en detalles de qué tanto impiden ciertas labores. Cuando la autoridad o los medios de comunicación no ayudan a dimensionar realmente la emergencia, aquí la sobredimensionaron. Aquí tuvimos un problema de sobredimensión. En menos de 2 o 3 horas lo que teníamos es una calle llena de gente tratando de ayudar espontánea, que lejos de facilitar los trabajos los complican. Segundo, hablar sobre que estos protocolos o programas que según existen, si no empiezan a sumar a la sociedad civil organizada, previamente organizada, nunca van a realizar nada, ¿no? Tenemos mucha sociedad civil improvisada y es a la cual queremos aplaudir, llevar, son los héroes nacionales hoy en día, ¿no? En el último caso en la Ciudad de México, en la explosión del Hospital Materno Infantil, premiaban a un niño espontáneo que se metió, por favor, un niño a zona roja.
O sea, ¿dónde está la irresponsabilidad? Yo tuve que sacar 3 menores de la zona de Ámsterdam, de la mano y con un policía y un militar y hasta afuera. Punto. Con todo y mamá. Mamá, usted y yo me acompañan hasta allá, de ese lado del listón. Sociedad civil organizada e improvisada, definirla y priorizarla. Segundo, un sistema de información homologado. No podemos seguir permitiendo que las redes sociales nos ganen. Hablaban hace rato un conferencista del Big Data. Hasta tres días después, y gracias a los geeks de la zona, alguien subió un Big Data muy bueno en Google, que todo confirma, que todo da en el lugar, que está hecho por la sociedad y que rebasa por mucho la capacidad del gobierno de cómo te da información de primera mano en terreno, ¿no? Y por último, lo interesante aquí es, y la crítica total es, pues yo no sé, en esta parte del plan, me queda claro, la primera fase es la emergencia, vamos a tratar de salvar a la mayor cantidad de personas que se puedan, pero en un área urbana se focalizó en el perímetro que yo tenía en solo 7 derrumbes. Y sigues teniendo un resto de perímetro que por seguir en la fase de emergencia no atiendes, porque estás en la de emergencia, ¿cómo me voy a poner a contar ahorita o cómo me voy a poner a hacer otra cosa, ¿no? Y pareciera que no podemos o no tenemos la capacidad de decir, no, mi zona de emergencia queda contenida aquí. Al resto, la comunidad tiene que empezar a retomar su vida útil y tenemos que empezar a guiarla y llevar esta gobernanza de la mejor manera. Entonces, aquí la parte del conteo en la Ciudad de México lamentablemente no solo ha sido lento, desorganizado, sino que también ha sido poco lógico. Tenemos 220 DROs en la página de Sedubi para revisar más de 5,000, 7,000 inmuebles que solo son focos rojos, más los otros 25,000 que van a estas revisiones y que todo el mundo anda diciendo si no es un DRO, nadie más. Entonces imagínense cuándo van a acabar estos DRO, jamás. No hicimos un primer filtro lógico y previamente organizado. Se trató y han tratado instancias distintas y no han sido certeros de quién es la instancia que tiene que revisar y hacer valer ese foco rojo. Entonces, la manera de propuesta es, primero, una previa revisión, que fue lo que nosotros hicimos visual, con capacidad técnica, que determine dónde sí tiene que ir el especialista y dónde no, porque el especialista termina revisando lugares donde está desperdiciado su tiempo en ese momento y con una lógica definida. Aquí la lógica que suscribo es muy sencillo. De primera instancia es habitable o no habitable. ¿Alguien puede estar ahí, sí o no? ¿Lo tengo que desplazar para que esté seguro, sí o no? Y segundo es reparable o no reparable. Y en el caso de que elijamos que es reparable, aquí la lógica viene a 2 sentidos. ¿Quién y cuánto? ¿Quién lo va a reparar y cuánto cuesta? Porque estamos decidiendo en la Ciudad de México conservar unos edificios que nadie va a reparar y que al próximo que sigan los puestos de directores de protección civil en esas delegaciones van a estar rogando porque venga un sismo de mediana intensidad y los tire solitos porque es más barato que pensar en que alguien venga y los derrumbe totalmente. Es cuando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rafa. Bien, ahora quiero ceder la palabra a Gonzalo de la Peña, presidente de la Asociación de Seguridad, Higiene y Protección Civil. Buenos días. Bueno, como ya decía Octavio, soy el presidente de la CEPROC. También soy consejero nacional en la CONCANACO, la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicio y Turismo, donde en teoría también somos un organismo de consulta por parte del gobierno federal para propuestas y modificaciones a las leyes y reglamentos en todos los campos. En este caso a mí me corresponde el tema de protección civil. A veces nos hacen caso en gobernación, a veces no. También soy consultor externo en protección civil del municipio de Solidaridad, particularmente el presidente municipal, y veo como sobreviviente de los sismos del 85 muchos avances en muchas cosas, en temas de legislaciones, en temas de programas. Ya mencionaban por ahí, Rafa, pues todo lo que en teoría hemos avanzado. Sin embargo, veo con tristeza que todos estos avances que tuvimos del 85 a la fecha, no los aplicamos quizás por desconocimiento mismo de que existen, tanto de las autoridades como de nosotros de sociedad civil. Rafa mencionaba, y en el 85 nos pasó también, ese desbordamiento de la sociedad civil
en pretender ayudar. Creo que esto es algo muy típico de nosotros los mexicanos en todo. Lo mismo nos pasó con San Juan Ixhuatepec y nos pasó en Guadalajara con las explosiones. Y a lo largo de los años hemos tenido esa sociedad civil con ganas de hacer, pero sin la capacidad de hacerlo, ni el conocimiento. Creo que como sociedad civil organizada, y me refiero a los diferentes grupos, tanto el colegio como las diversas asociaciones que conformamos muchas cosas, podemos participar, y creo que por ahí vamos a generar una propuesta en breve, en capacitar a esa sociedad civil que está ávida de conocimiento, con ganas de ayudar. Sin embargo, a veces nos rebasa el impulso de querer hacer las cosas y no lo hacemos bien, ¿no? En Tabasco, bueno, pues a cada ratito nos pasan cosas, en Quintana Roo, en fin, esto en todo el país, en Sonora con las guarderías, o más bien la guardería que generó fue toda una época aquello. Creo que sí podemos construir mucho como sociedad civil organizada, y me refiero a los grupos que estamos constituidos. Creo que podemos aportar mucho al gobierno en todos los ámbitos, siempre y cuando a veces los gobernantes también se dejen. Entiendo que a veces hay acciones de egos que no lo permiten, pero creo que sin enfrentamientos y a través de actividades como estas podemos generar esa cultura de prevención que tanta falta nos hace. Pero además de la cultura de prevención, el enseñar a la gente que quiere participar, como bien mencionaba Rafa ahorita, el tener que sacar a un niño, el tener que tratar de hacer las cosas sin el conocimiento adecuado, ¿no? En el 85 a mí me tocó convertirnos la oficina de nosotros en teoría era un refugio, finalmente se volvió un albergue a través de algunas empresas que colaboraban en la zona. La gente no quería dejar el alrededor de sus casas. Esto estaba ubicado en la calle, en Cerrado de Guadalajara, entre Colima y Durango, en la colonia Roma Norte. La gente no quería irse, había sus pertenencias, quizás en algunos casos los familiares todavía bajo los escombros. La gente quería estar cerca del lugar y no moverse. Se nos convirtió en un problema de logística, la verdad es que no sabíamos el cómo, y la logística va desde los baños, el papel de baño, los jabones, en fin, todo lo que requeríamos en ese momento y que no lo teníamos. Obviamente había quien estaba sacando gente de los escombros. Yo no sé si se acuerdan ustedes el eslogan que generó el gobierno federal, que era México sigue en pie, que a todos nos colgaron una calcomanía en aquel entonces. Ustedes están muy chavos, no se acuerdan. Los que sí, pues así fue, ¿no? Y fue triste lo que pasó, era muy dramático. La Ciudad de México se colapsó totalmente y creo que con ello el país también, durante un periodo muy largo. Y se vinieron los años, se pasaron los meses y más años, y se hablaba de entrada de que ya vamos bien, íbamos bien, tenemos lo de Sendai. Todavía hace un año, o poquito menos, en diciembre, pues tuvimos todo un comité de aplausos muy grande, con grandes delegaciones, pero pues no avanzamos mucho, ¿no? Es la percepción propia. Insisto, es mi opinión personal. Creo que sí debemos presionar en hacer las cosas desde la sociedad civil y que repercuta al gobierno. Creo que como propuesta pues sería esa, apretar más lo que tenemos para escalarlo al gobierno en todos los niveles, ¿no? Desde delegacional, municipal, estatal y federal, y convencerlos que las propuestas que tenemos o que podemos generar son viables, similares a lo que ellos pueden tener, ¿no? Y gracias, es todo. Muchísimas gracias a Gonzalo de la Peña. Yo en aquel entonces todavía no nací, en el 85, entonces, pero hay bibliografía para leer, casi. Muy bien. Ahora vamos a ceder el micrófono al maestro César Orlando Flores, que cedemos el tiempo, por favor. Buenos días a todos y agradezco la oportunidad de expresar mi descontento desde este foro. Tuvimos el evento de la Plataforma Global para la Prevención de Riesgos de Desastre hace 4 meses y hubo un comité de aplausos, todo salió muy bonito, pero no se dieron los resultados esperados. El comentario va en el sentido de que seguimos en una sociedad civil que no se entera de los problemas que hay en el tema de la protección civil. Cuando yo terminé la carrera y recibí mi primer sueldo, nadie me dijo que me iban a dar un moche ahí porque había que pagar impuestos.
y la protección civil es como los impuestos. Hasta que no te cae Hacienda y te pone la multa, no te enteras de que existe esa función cuando eres recién egresado. Y lo mismo pasa con la protección civil. Dicen los japoneses que el desastre llega cuando se olvida el desastre anterior. Y aquí nos pasó. Teníamos una sociedad civil cómoda, en su nivel de confort del no pasa nada, y ya tembló la semana pasada y no creo que ya resistimos, ya somos buenos, estuvimos cantando victoria porque no pasó absolutamente nada en México, en la Ciudad de México, después del sismo del 7 de septiembre. Y la naturaleza es muy sabia y el universo es más, y les dio su empujoncito a los que viven en la Ciudad de México, que no debemos olvidar, y me refiero a los que viven en la Ciudad de México porque ese es donde está la atención de todos. Tenemos unos medios de comunicación que estorban, que cuestionan pura tontería, por no decir estupideces, y que malinforman por ser amarillistas y por tener la nota roja, que es la que más vende, como el caso de la niña Frida Sofía. Y casualmente tenemos una héroe que también es Frida, que es la perrita de la Armada de México. Y en eso colgamos nuestra esperanza y nuestras decisiones de seguir luchando porque saquen a la gente de los escombros. Alguien se tiene que morir en los desastres. Para eso son. Prácticamente es un equilibrio natural, ¿no? Y aquí en Chicxulub podríamos poner un ejemplo importante. Pero más allá de ello, yo quiero ver al mejor sistema nacional de protección civil del mundo que presumimos hace 4 meses. No he visto al Coordinador Nacional de Protección Civil desde el 7 de septiembre para acá. No he visto al Director General de Protección Civil. No he visto al Sistema Nacional de Protección Civil. Es más, no veo aquí al Director de Protección Civil del municipio preparándose, porque le interesan otras cosas, a él y a muchísimos de los 2.447 municipios que hay. Los coordinadores estatales realmente están preparados, salvo el de Chiapas, que me consta y es maestro. ¿Y en manos de quién estamos? Por no hablar ya del coordinador nacional. El problema no es si se rescató gente, si se hacen los grupos o no. El problema es que no la aprendemos desde la primaria, no la aprendemos desde el kinder. Hacemos simulacros el 19 de septiembre con la misma hipótesis. Hicieron un simulacro el 19 de septiembre de este año con la misma hipótesis y a las 3 horas se murieron. Y es fuerte decirlo, es más fuerte estar abajo de los escombros. Todo el mundo se queja de que ¿por qué los militares llegan? Pues porque son los únicos que saben acatar órdenes, porque somos buenos para el carnaval, para el papaqui, para el despapalle y queremos volcar nuestra ayuda. Anoche tomaron los estudiantes de algún colectivo que no existe seguramente, el Estadio Olímpico Universitario, que era el centro de acopio más grande del país. Y ya, quién sabe a dónde se van a ir las toneladas de ayuda humanitaria que llegaron ahí. Porque no hay disciplina, porque no hay conocimiento previo y porque no hay quien guíe a la población en este sentido. No tenemos un líder. Yo mencionaba ayer que no debería existir la Coordinación Nacional de Protección Civil, sino que debería de haber una autoridad federal de protección civil que estuviera por encima de todas las secretarías en casos como este, pero sobre todo para evitar casos como este, para exigir a las secretarías de Educación Pública que se promueva la protección civil desde los niños, para exigir a la Secretaría de Economía o de Hacienda que se den estímulos fiscales a los que cumplan con las normatividad de protección civil. En fin, podemos hacer una serie de cosas de manera preventiva, que es donde adolecemos todos, para poder convertir esto en un sistema real de protección civil. Ahorita ya de nada sirven las palas, los picos, las manos y la gente que regala tamales y sándwiches. Ya se murió la gente, ya se cayeron los edificios. Qué bueno que nos alimentaron a los que estuvimos ahí, qué bueno que con el esfuerzo y bla, 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 y es pura cuestión mediática. Pero en prevención, lo que tendríamos que haber hecho para prevención ha brillado por su ausencia. Y afortunadamente nos los están recordando apenas a 32 años. ¿Qué va a pasar mañana o dentro de 32 años? Es tan
es que me dijeron que no dijera groserías, pero da tanto coraje que no sé, que no es posible concebir que teniendo la estructura que tenemos, la infraestructura de la administración pública tan grande, con una supersecretaría que es Gobernación, que puede abarcar todo, pero que no resuelve nada, no podamos haber continuado con los temas de prevención, con todo lo que hemos vivido desde la década de los 80 para acá. Es decir, el Chichonal, los sismos del 85, lo de Guadalajara en los 90, las explosiones de San Juanico, en fin, la historia de los desastres nos puede dar muchísima luz, pero no nos ha dado nada de aprendizaje. No hemos querido tomar el aprendizaje. Yo, antes de conocer el CENAPRED, le podría haber dicho que era el Centro Nacional de Monitoreo del Popo, hasta que lo conocí, pero tampoco ha funcionado el CENAPRED. No sé si fue un error de micrófono que haya dicho el director del CENAPRED, que podría activarse el volcán debido al sismo, que se podía predecir una réplica de determinada magnitud. El director del CENAPRED, que es el exdirector del Sismológico Nacional. Y eso hasta yo lo sé, que me cuesta todavía un poco aprender. Sin embargo, y para concluir, yo dejaría el tema sobre la mesa virtual, que deberíamos de enfocarnos más a capacitar a la sociedad civil, pero en serio, de una manera formal. No voy a hablar mal del gobierno porque tampoco el gobierno tiene la culpa de todo. Lo que sí es que el gobierno tiene la sociedad que se merece. El gobierno tiene la sociedad que se merece. Y si actuamos desde ahora para prevenir el próximo sismo… estamos hablando de sismos, pero seguimos en temporada de huracanes. Tenemos volcanes activos en el territorio nacional, tenemos pipas de gas cloro circulando por la carretera que viene por aquí, por donde llegaron. Tenemos pipas de gas cloro circulando por ahí. Tenemos gente bloqueando refinerías, tenemos gente cavando los guachicoleros, pues, estos que se roban el combustible, esos también generan desastres. Recuerden lo de San Martín Texmelucan hace 7, 8 años. En fin, tenemos tantas cosas por hacer en el aspecto de la prevención, pero no nada más es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Si les pido que alcen la mano quienes tienen un plan familiar de protección civil, seguramente por no quedar mal, todos la van a alzar. Pero ¿quién tiene su mochila de emergencia ahorita preparada? Traen la mochila para venir a Xcaret, pero no la mochila de emergencia. Muchas gracias. Conchela. Muchísimas gracias, César. Groserías positivas sí se puede, ¿no? ¿De acuerdo? Me siento a toda madre, nada más. Muy bien. Ahora vamos a pedirle al doctor Octavio Sánchez, o al maestro, no le gusta que le digamos maestro, porque se ha acostumbrado a que le digan doctor. Entonces vamos a darle la oportunidad y el tiempo es tuyo. Adelante. Buenos días, gracias por permitirme estar aquí. Me quedé con una frase ayer del maestro Enrique Guevara: tragedia anunciada. Es la historia de una tragedia anunciada que del 85 al 2017, pues ya lo que se hizo o se dejó de hacer, pues ya es cuestión de historia, ¿verdad? Ahora el 2017 nos da una oportunidad a nosotros de hacer esta diferencia, de proponer y ser parte de este cambio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo le preguntaré al maestro Enrique, ¿acabó esta historia anunciada o sigue? Inicia la siguiente y con sus distintas versiones, ¿verdad? Entonces, comparto la idea aquí del compañero. Es importante ya pelear, tiempos en televisión preventivos, de prevención de incendios, de etcétera, lo que quieran, de primeros auxilios. No se ha permitido porque los tiempos de televisión son muy costosos, pero urgen. Toda esa gente que se llena de imagen televisiva necesita estos tiempos para empezar a sensibilizar. 2,
tomar ya como materias básicas desde la primaria, primeros auxilios, combate a incendios, evacuación y cultura de protección civil. ¿Por qué? Porque lo dijo Gonzalo, esta sociedad ya no es la misma de antes. A mí me tocó en un rescate, créanlo, había 5 policías contra más de 25 personas con pico y pala. 3 minutos que nos hubiéramos tardado en llegar, créanlo, hubiera habido ahí una tragedia. Entramos, el edificio estaba demasiado inestable, se logró sacar a la víctima fallecida, ya se salvó, el familiar pues ya triste, pero pues al menos ya feliz por poder dar una, pues ya por poderse despedir de su familiar. Los grupos de rescate que menciona Gloria se van a seguir capacitando año con año, llámese el grupo que quieran usar, topos, las brigadas de emergencia de las mineras, de las empresas. Esos grupos se van a seguir capacitando con o sin reconocimiento de las autoridades. ¿Por qué? Porque tienen un fin, son un grupo voluntario. Yo les digo, yo pertenezco a uno, y si la autoridad no nos reconoce o nos reconoce, nosotros vamos a seguir con nuestras capacitaciones periódicas y vamos a estar siempre dispuestos a ayudar a donde se requiera, ya sea salvar un cuerpo o una persona con vida. Entonces esos grupos van a seguir, no nos espantemos, no pasa nada si no lo reconocen, al final son voluntarios, son anónimos, pero sí hay que reconocer. En otro rescate me tocó ver parte de la sociedad trabajando hombro a hombro, siguiendo órdenes, personal de la Marina diciéndonos, ustedes son los buenos, ¿qué hacemos? Pero ¿qué creen? Indicaciones mal dadas. Ya topeando, como se dice, ya dentro de estructuras, un bombero da una indicación y empiezan los martillazos y empiezan las actividades sin previo aviso, sin oportunidad de salir, ¿verdad? Entonces, afortunadamente salieron los compañeros, no pasó nada. En otro rescate, a unos compañeros les activaron la maquinaria. Entonces, pues volvemos a lo mismo. Si a lo mejor ese militar durante su preparación de primaria, todo eso, ese bombero hubiera tenido estos conocimientos, a lo mejor no hubieran hecho estas tonterías. Entonces yo le apostaría a exigir clases de primeros auxilios, seguridad, prevención y combate a incendios y evacuación en las escuelas como materia obligatoria. Ayer mencionaban en las ingenierías, en las carreras ya profesionales, meter la materia de protección civil, nomás que ayer oí, me quedó la duda, creo que le decían que era opcional en Hermosillo, que sea obligatoria, que sea parte de la retícula, que sea parte de la currícula de la carrera. ¿Por qué? Porque pues con eso se va a combatir el problema de que 220 arquitectos o ingenieros para evaluar edificios, para 5,000 edificios, pues está en chino, ¿verdad? Entonces yo siento que hacer obligatorio la educación, y por otra parte está bien que estos grupos sí se van a seguir capacitando y van a estar siempre disponibles, pero sí tener un orden. Si la autoridad perdiera el ego, la autoridad pidiera un censo, reconociera estos grupos con sus cualidades, capacidades, hay grupos que sí van a entrar al edificio a punto de caerse, al edificio caído. O sea, si alguien quiere entrar a rescatar un cuerpo y tiene la capacidad, vamos a dejarlos. Yo les preguntaría, si fuera un familiar el que está dentro, ¿lo dejaríamos? Si tengo un grupo que esté dispuesto a intentarlo, previa valoración y eso, hacerlo, ¿verdad? Apoyar a estos grupos, pero pues yo creo que lo más importante es empezar desde nuestros niños y nuestros adolescentes ahorita, que son los que van a hacer verdaderamente el cambio de esta historia. Que ahora sí, homologar las factibilidades de construcción o de instalación de un negocio. En Durango hay zonas que son centros históricos que en un letrero de ruta de evacuación podemos poner, porque alteras la fachada, se ve feo, ¿verdad? Que son edificios de 3, 4 pisos que no nos dejan poner una escalera de emergencia porque pues no se pueden hacer cambios. Mi pregunta es, son negocios de tela, si se incendiara, ¿cuánta gente va a morir? No estamos hablando nomás de sismos, de desastres naturales, esto es mayor magnitud, pero hay cosas pequeñas que ayer nos decía el maestro,
Si lo cotidiano no funciona, en una emergencia peor. Entonces yo siento que hay que empezar a trabajar propuestas duras de inmuebles, tragedias y sobre todo, ahora sí, los planes de emergencia. Ya fue obvio, nuestro gobierno del 85 al 2017 se vio rebasado, nos dimos cuenta todos, no se consideraron bastantes puntos como a lo mejor una sociedad volcada, pero la sociedad sabe seguir volcando cada vez que haya un desastre. Se llama instinto de supervivencia, instinto de ayuda. Yo voy a ir a intentar ayudar a mis amigos. A mí me tocó conocer a un muchacho, ahí en el primer rescate, Hugo, psicólogo, actor. Él, por su cuenta, salvó a 4 personas atrapadas antes de que llegáramos. Entonces, pues preguntándole, ¿qué te movió? Dijo, no sé, la adrenalina, el instinto, la necesidad de ayudar, el ver a la gente asustada. Ese tipo de gente va a haber muchas. Entonces, no vamos a poder con ellos. ¿Qué hay que hacer? Educarlos, capacitarlos y que sean parte de la ayuda. A mí me tocó ver con gente que, ¿qué te ayudo? ¿Qué te ayudo? Ok, a botear. Y ellos bien felices boteando con el escombro, se cansaban y le daban oportunidad a otro, hidratando, lo que sea. Entonces, hay que educar, pero yo siento que tiempos en televisión y ya urgen materias obligatorias en cultura de protección civil. Sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Quiero ahora ceder el micrófono al maestro Leonard Mertens, consultor de la Organización Internacional del Trabajo. Sí, muy buenos días, tardes. Desde mi perspectiva laboral, quisiera enfocarme al tema de la gestión de desarrollo que aquí se pone en la mesa y haciendo en primer lugar referencia a la palabra desastre, ¿no? Cuando hablamos de desastre, ¿de qué estamos hablando? ¿Es algo evitable o inevitable? La pipa de que tú hablabas es algo evitable. Un incendio podría ser evitable cuando se hace la prevención adecuada. Cuando hacemos un desastre, yo entiendo que es algo que no se puede evitar. Ocurre por un motivo X y Z, pero no podemos, digamos, prever de que ocurra. Ahora hablamos de sismo, pero estamos aquí en una zona donde mañana puede ocurrir un huracán, ¿no? Digamos, y hablamos de sismo porque nos pasó ayer. Si hubiéramos estado aquí hace 10 años, hubiéramos hablado del huracán, ¿no? Bueno, entonces, ese primer acotamiento. Entonces, frente a una situación de desastre, ¿qué podemos hacer? No, en primer lugar, desde nuestra perspectiva, es la prevención, no prevención del desastre, pero prevenir la acción, ¿no? Y prepararnos ante una eventualidad de esta naturaleza. ¿A través de qué? Aquí nos hablamos de capacitar. Bien, podemos capacitar, pero ¿en qué momento sabemos que esta capacitación efectivamente nos lleva a una acción, ¿no? A una realidad de poder actuar adecuadamente en una situación de desastre? Por ende, hay que tener un enfoque sistémico, porque al final de cuentas un desastre es algo complejo. Ya aquí nos escuchamos de los diferentes que me anticiparon. Se requiere un enfoque multidisciplinario, no una sola persona lo puede resolver. De actores, o sea, no solamente el gobierno lo puede resolver, la sociedad civil tiene que involucrarse y seguramente van a ocurrir muchos errores, ¿no? Definitivamente eso es inevitable. Ahora, ¿cómo podemos, desde una perspectiva ya sistémico, evitar que los errores ocurran? Siempre van a ocurrir, ¿no? Pero ¿cómo podemos aprender de los desastres pasados y emprender un enfoque sistémico y decir, bueno, ¿cuáles son los primeros componentes sobre los cuales podemos trabajar como sociedad para justamente prepararnos mejor ante ese tipo de eventualidades? Definitivamente hablamos, ustedes mencionan los medios de comunicación, hablamos del aprendizaje en la escuela, pero al final del día habrá que establecer desde una perspectiva sistémica cuáles son los componentes críticos. Ahora, una vez establecido los componentes críticos, hay que actuar sobre ello. Perfecto, capacitemos, establecemos procedimientos,
pero ¿qué tanto sabemos que efectivamente estamos avanzando? Entonces, el tercer momento clave son las mediciones. Podemos medir qué tanto estamos avanzando en la preparación de nuestra sociedad frente a un desastre y cuáles son los indicadores que tenemos que tomar en consideración. Si estamos hablando de Ciudad de México, estamos hablando de la colonia Roma, perfecto. ¿Cuántos edificios están en situación X o Z? ¿Cuántas personas tenemos ya capacitados y certificados, en dar caso, por la competencia de conocer en protección civil en nuestro barrio? ¿Cuántos simulacros hemos hecho? Y bueno, no sé si son los indicadores adecuados, pero en un momento dado tenemos que entonces que avanzar a este concepto de gestión de desarrollo. Yo no puedo gestionar si no mido. La pregunta es, ¿qué voy a medir? ¿Y cuáles son los componentes a medir? ¿No? Entonces, la propuesta, ¿no? Desde nuestra perspectiva es, en primer lugar, sí, definir los componentes de aprendizaje de la sociedad que se requiere frente a situación de desastre, definir cuáles son los desastres, sismos, inundaciones, huracanes, hay que delimitar, ¿no? Dos, ver cuáles son los actores, gobierno, instituciones, empresas, sindicatos, sociedad civil, que deberían de estar formando parte de un modelo de gestión, ¿no? Frente a un desastre. Tres, cómo capacitarlos, cuáles son las competencias que cada quien tiene que desarrollar. No todos podemos ser expertos en protección civil. Qué bueno que ustedes lo son, yo no me considero experto, ¿no? Pero lo mínimo que tengo que saber es al menos cómo actuar en coordinación con ustedes, ¿no? Con los expertos. Pero ¿cuántos expertos voy a necesitar en mi perímetro? ¿Y cómo voy a determinar que voy a tener esos expertos? Contar con los procedimientos. A lo mejor un procedimiento básico, pero se va evolucionando. Y al final, tener un sistema de medición. Y creo que ahí podemos empezar a trabajar de manera más sistemático y más sistémico sobre un plan de prevención frente a algo que no se puede prever, ¿no? Porque ocurre. Entonces, es mi propuesta. Muy bien, muchísimas gracias, Leo. Y pues lo que no se mide no se mejora, ¿cierto? Muy bien, muchísimas gracias. Que de hecho para precisamente todo este tipo de herramientas de medición existen diferentes herramientas propuestas por parte de la Organización Internacional del Trabajo y que quizás más adelante ya platiquemos con Jorge para ver cómo desarrollar estas herramientas junto con Leo para el colegio. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora quiero ceder este espacio también a el ingeniero Enrique Guevara, por favor. Bien, muchas gracias. Ahorita que mencionaste la frase que dije ayer, tengo anotadas otras frases porque creo que esos se quedan más en la memoria de las personas. Y empezaría por una frase y quiero ser enfático en esto, y quienes me oyeron ayer en mi plática: los desastres se pueden evitar. Eso es lo primero que debemos de estar conscientes y convencidos, que los desastres se pueden evitar. No podemos evitar que haya temblores, no podemos evitar que entre un huracán al territorio, no podemos evitar muchas cosas de la naturaleza que son propias de un planeta vivo. Pero sí podemos actuar como nación, como sociedad, como individuos, para evitar el próximo desastre. Y lo que sí les digo, no sé cuándo va a ser, pero estamos hoy dándole continuidad a la construcción del próximo desastre si no cambiamos la forma en la que estamos conduciéndonos como sociedad. Y cuando menciono sociedad, no me refiero nada más a la gente, a la población, a los ciudadanos. Me refiero a todos los actores que mencionabas, porque todos tienen una responsabilidad que cumplir. Cuando falla una parte de una maquinaria, puede ser un tornillito, una herramienta, un engranaje, una banda. No funciona toda la maquinaria si hay una parte que no está cumpliendo su funcionamiento. Entonces aquí cuando decimos protección civil somos todos,
Eso significa todos, cada quien desde el ámbito que le corresponde. Los que se dedican a atender o en el momento de la ocurrencia del desastre, los cuerpos de rescate, los cuerpos de bomberos, las Fuerzas Armadas, deben de enfocarse y trabajar en mejorar, en planear, organizarse. Rafa nos mostró ahorita un excelente ejemplo y muchas felicidades, Rafa. Por eso, con la mejor intención, con fines de altruismo, se organizaron, planearon durante la ejecución algunas dificultades, pero si tú ya estás previendo y planeas de una manera adecuada y te organizas, se obtienen mejores resultados. Entonces así, cada quien en una de las etapas que le corresponde, desde cómo evitar nuevos desastres, la parte de ordenamiento territorial, la parte de planeación del desarrollo. Mencionaba ayer que hay evidencias de que muchos de los edificios que se cayeron en la Ciudad de México era porque no cumplieron con las especificaciones del reglamento de construcción, porque quizás se dieron autorizaciones en el caso de inundaciones en Acapulco con Ingrid y Manuel, en zonas inundables que no eran aptas para hacer desarrollos habitacionales. Entonces, cada quien debe de hacer lo que le corresponde de la mejor manera. No construir nuevos riesgos, reducir los existentes, es la parte preventiva. Y todavía no se entiende lo que es la prevención. Yo me canso de decirlo en las clases que doy, en las conferencias. Y si no se señalan los errores, si no se señalan las cosas que se pueden mejorar, entonces de nada sirvió el que gente haya tenido que pagar con su vida para que sigamos igual. Eso debe ser una motivación. Afortunadamente, y yo agradezco a la vida, a Dios o a quien ustedes quieran, en ninguno de los desastres he tenido, digamos, tener que padecer el que algún familiar o algún amigo muy cercano se haya muerto por consecuencia de un desastre. Pero yo, junto a mi familia, mis primos, mis amigos, mis tíos, les doy pláticas del temblor, les doy pláticas de qué es lo que tienen que hacer, les doy pláticas de muchas cosas. Ayer mencioné que la voluntad es muy importante. Cambiar todos de un día para otro a una nación es difícil, pero si cada uno va desarrollando lo que le corresponde hacer y contagiando a los demás, se va creando una ola. Entonces cada quien, por eso a los alumnos de la maestría, hay dos estudiantes de aquí de la maestría, la tarea que les dejé consistía, tú en lo que te dedicas en tu profesión, ¿qué debes de hacer para gestionar tus riesgos a nivel individual y a nivel de tu trabajo? Podemos escribir un libro de todo lo que pasó ahorita 19 de septiembre y 7 de septiembre. Muchísimos ejemplos de lo que se hizo mal, muchísimos ejemplos de lo que se hizo bien. Yo creo que si los ponemos en una balanza, pesarían más los que se hicieron mal o lo que dejamos de hacer. Decía el profesor Melgarejo, fue director de Protección Civil y Premio Nacional de Protección Civil en Puebla. La protección civil ha avanzado a impulsos catastróficos. ¿Cómo nace la protección civil? Con un desastre. ¿Cómo se empieza? Ya ahorita, por ejemplo, la Ley de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de Asentamientos Humanos se acaba de publicar a finales del año pasado, en donde ya finalmente se dice que los nuevos desarrollos deben de considerar los riesgos para evitar los desastres al futuro y que se debe fortalecer la resiliencia. Entonces, en cada evento se ha ido avanzando, pero creo que vamos muy lento, deberíamos apurarnos y hacer más porque, como les mencionaba, estamos anunciando ya hoy, dándole continuidad a la construcción del próximo desastre o la próxima tragedia anunciada. Les puedo mencionar muchas tragedias anunciadas. Entonces, si no transitamos y rompemos paradigmas para cambiar del desastre a la planeación y a la gestión del desarrollo, las estadísticas van a seguir esa tendencia que tienen a que cada vez haya más desastres
ahorita con estos eventos que hemos vivido, las estadísticas del número de muertos van a cambiar la tendencia que venía de hace algunos años a la baja en el número de muertos. Entonces, hay que ser humildes, hay que ser conscientes de que debemos de cambiar la arrogancia, como conozco a muchos arrogantes, que creen que saben y pueden coordinar acciones de la gestión del riesgo, que han demostrado y ni así aceptan. Para poder cambiar, para poder mejorar, hay que ser humildes y aceptar. Entonces podemos hacer muchas cosas, transitar de la ocurrencia del desastre a la gestión del desarrollo para tener territorios más seguros y más humanos. Muchísimas gracias al ingeniero Enrique Guevara por su participación. Y para cerrar este ciclo de comentarios, voy a pedirle al arquitecto Jorge Luis Paz Díaz. Tome la palabra. Gracias a todos y sobre todo a los que han estado interviniendo. Creo que todos vamos hacia ese pensamiento. El 7 y el 19 marcaron puntos importantes ya anunciados. Creo que el 7 trae más desastres que el 19 de mi perspectiva, pero trae más cámaras el 19 porque es el Distrito Federal. Hace tiempo con mi sensei discutía un tema y le decía, si nosotros vemos las cifras de 1985, que como así creció o surgió o nació la Protección Civil en México, ¿no? Después de esa gran tragedia, y vemos los números, cuántas casas y cuántos muertos, y luego en un mal simulacro, pero con un gran escenario, eso es lo que yo lo veo, ¿no? Ese simulacro se convirtió en un escenario como para decirle al gobierno, a ver, ahí está la prueba. Con menor número de afectaciones, con menor número de muertos de ese sismo del 85, nos dimos cuenta que no respondemos. Y peor aún, o sea, hacen declaratorias y hacen llamados, dejan a los medios libres, con un evento que de mi perspectiva, digo, Rafa lo hizo en una zona específica, y no eran muchos edificios, y se podía controlar esa emergencia sin hacer tanto show, ¿no? Para mi punto de vista. Pero eso nos dejó un ejemplo a los que nos dedicamos a todo esto y que estamos aquí sentados y que nos preocupa la ciudad y nos preocupan nuestras entidades. Y el 19 marca no existe el sistema, de mi punto de vista. Donde la sociedad otra vez se desborda y desde Monterrey llego. Y desde Durango llego. Y desde Cancún iba a aterrizar, pero lo mandaron a Michoacán y se regresó. Bueno, esa es otra historia. Pero, final de cuentas, yo creo que si existiera el sistema y si el gobierno estuviera organizado, muy rápido, si la sociedad, dijo en 1 hora y media, detectó, observó, podría controlar, y entonces sí podría decir, Monterrey, vente, Cancún, regrésate con todos, Durango, pero descuélgate con medio mundo, porque te necesito. Un ejemplo claro, y es un amigo de nosotros, y ayer no lo dije, pero eso es un sistema, ahí sí hay un sistema en Chiapas. Chiapas sabe qué necesita, y Chiapas dijo, necesito esto, y controló, y estuvo presente en todos lados, sin necesariamente él presentarse, ¿eh? O sea, eso es un sistema, hay que felicitar porque en México, en esa parte de ahí funcionó. Pero a nivel nacional, hace 4 meses, decíamos, aquí se vino todo el equipo de aplausos y de porras, comité de aplausos, se desviaron grandes recursos, y hay que decirlo, o sea, se invirtió mucho dinero en ese evento, y a nivel internacional, wow, México va avanzando, wow, ¿no? Y México por primera vez sacó a la plataforma y la trajo a su país. ¿Y de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve cuando en un simulacro, con un pequeño escenario, se vuelven locos?
Y cuando el problema grande no es el 19, es el 7. Hay más daños del 7 que del 19. Y ahí no estamos. Pero es que es la Ciudad de México. Y hay medios de comunicación que cubren. Y hay malas notas de los noticieros que no hemos enseñado o no les hemos transmitido cómo debes de atacar ese evento. Porque no es un juego, porque es una vida. Son muchas vidas las que perdimos. Y en la plataforma dicen que tenemos que reducir daños y muertes. Y ese es uno de los puntos importantes. Y presumimos de un gran sistema de información y de alertamiento y de... ¿Y ya se dieron cuenta que los últimos 2 sismos no llegaron de donde pensábamos? Llegaron de otro lado. Y al gobierno no quiere invertir en más antenas, no quiere invertir en un gran sistema. Ha invertido o medio invertido. Que funciona, sí funciona. Pero otra vez, de ahí no llegó el sismo, que estamos esperando, ¿no? Porque sigue anunciado el próximo desastre. ¿Y qué nos falta a nosotros? Y cada uno de ustedes y nosotros aquí tenemos una gran responsabilidad. Seguir criticando este tema ya creo que no es necesario, ya lo hemos dicho. Y digo, todo el mundo se ha dado cuenta. Hay que seguirnos capacitando, sí. Hay que estar previsto, sí. Pero hay que empezar a hacer una red de información rápida entre nosotros, como sociedad, porque es la que está atacando, para cuando sí descuélguense con todas las ayudas. O vamos con todas las ayudas, o permítanme, estemos organizados. Yo tengo ahí serios temas con el Colegio de Arquitectos e Ingenieros, 3 días después salieron, ¿no? Organizados, y dije, ¿por qué? Según las escrituras dice así, perdón, el protocolo no llega hasta ese punto, pero bueno, eso es lo que preocupa. Propuestas, porque es a lo que vamos, propuestas. Necesitamos empezar a juntar esos medios de comunicación y decirles cómo tienen que anunciar. Y es una labor de cada uno de nosotros. Decir que es la herramienta más importante porque llegaron, pero no es la que comunica, eso hay que dejarlo claro. Porque las redes sociales hoy de los millennials, esas son las que comunicaron, esas son las que llegaron más rápido, esa es la voz que alertó, ahí es donde tenemos que atacar. Propuesta del colegio, y eso es lo que vamos a trabajar en unas horas más. Hoy nuestro compromiso es capacitar a esa sociedad, nosotros, y por ahí había discusiones si iba a ser gratis o no iba a ser gratis, es responsabilidad profesional de nosotros, es trabajar con nuestra sociedad. ¿De qué forma? Eso lo vamos a empezar a decir hoy en los capítulos, pero vamos a salir con 3 temas fundamentales. Primero, enseñarles cuáles son sus riesgos. Es importante que conozcas tu riesgo y eso lo vamos a hacer a nivel nacional. Segundo, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer para mitigarlo, para enfrentarlo y después para poder salir de esa problemática? Y tercero, se anuncia, pero nadie lo hace, y volteas y hace ratito preguntó, ¿quién tiene su plan familiar? Eso es lo que tenemos que trabajar, y esa propuesta va a salir del colegio, de donde todos ustedes participan, y que lo estamos haciendo con la intención de la responsabilidad social que tenemos, porque hay una responsabilidad. Sí, muchos de aquí trabajamos en esto y nos deja qué comer, pero hay una sociedad allá afuera que se te volcó con picos y palas, que yo los vi pasar en esas noches y en esos días, cargando su bote, y se veía vaciada la escena, ¿no? Su bote, su pico y su casco, ¿no? Y había cascos de colores. Y la pregunta es, ¿sabes qué vas a hacer? No, pero ahí voy, ¿no? Y hay que enseñarles al revés, o sea, ¿qué tenemos que hacer? Cómo se organizó Rafa en esa zona para tener más tiempo, sobre todo en la observación, y enseñarle al sistema, el sistema y la protección civil, ¿por quién nos surgió? Por la sociedad civil, ¿no? Quien se volcó en ese 1985 fue la sociedad civil. Y de donde se tomaron todos los factores para esas acciones, ¿de quién fue? De la sociedad civil. Y entonces hoy es un parteaguas. ¿Fue un gran desastre? No, fue una mal organización. Y creo que tenemos que empezar nosotros como profesionales, empezar a divulgar en dónde vivimos, ¿no? Porque preguntan, oye, necesito, hace rato me decía, bueno, ayer una amiga, ¿no? Necesito saber qué hago en caso de sismos. En el sismo ya no haces nada.
Lo más importante es qué hago antes, ¿no? O sea, vamos a trabajar en el antes. O sea, ya cuando llegue el sismo, pues ya se acabó. Vamos a jugar una cerveza o esperar el tiempo, ¿no? Pero antes, ¿qué hicimos? Antes hay que preparar, antes hay que mejorar las estructuras, antes hay que estudiar, antes hay que revisar, ¿no? Lo que vimos, y eso es tristeza, sobre todo como arquitectos e ingenieros, los mismos daños de 1985 se repitieron otra vez en las estructuras nuevas colapsadas. El mismo error, menos varilla, menos armados, menos cálculos, menos torsiones. ¡Wow! Según ya se había superado y no es cierto, no se superó. Fallamos otra vez. Y es responsabilidad de todos. Dice, y por ahí vi, corrupción igual a muerte. Son 300 en el país, ¿no? Y por ahí sigue la sumatoria. Y eso duele. Y esa es nuestra responsabilidad. Hay que empezar a cambiar y sobre todo a esos jóvenes, que son a los que le estamos dejando este bello país y este México. ¿Somos unidos? Sí, quedó claro. Todos reaccionamos, de todas las partes del país llegaron a México. ¿Y cómo? Hasta de aventón, pidieron prestado, donaron la bota, ¿no? Y llegaron. ¿Y para qué? Cuando llegaste, ¿qué te pareció el sistema? No había orden. Entonces es responsabilidad de nosotros. Y yo creo que como colegio, esa es la primera propuesta con la que vamos a salir a partir de culminar este gran evento, este segundo congreso internacional. Vamos a salir a capacitar a toda esa gente que está allá afuera. Cada quien, como lo dicen varios aquí, cada quien desde su trinchera. Cada quien de empezar a capacitar a tu familia, empezar a capacitar a tu colonia, a tu vecino, en tu unidad de trabajo. Tenemos que multiplicarlo más porque no hemos alcanzado la meta y todavía falta mucho, mucho por hacer. Pues muchas gracias y gracias por seguir apoyando este colegio y apoyar a todos los expertos y a todos ustedes que están aquí y sobre todo a los que nos están escuchando por medios de comunicación distintos, ya sea por radio, por las apps, por internet, por Facebook, por todo lo que están escuchando, por webs. Somos muchos y somos buenos todos. Bueno, yo no, pero todos podemos hacer algo para cambiar a este país y sobre todo a nuestros hijos que están ahí y que les vamos a dar una herencia más importante. La herencia que nos dejó el 85, reprobamos el examen. El siguiente tenemos que estar de otro lado, ¿no? Suerte. Muchísimas gracias. Muy bien, pues ahora es nuestro turno. Vamos a pedirles por favor a quienes van a apoyar con los micrófonos. Primero en la parte de allá atrás. Allá atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. 6. Adelante, por favor. Muy buenos días, Mario Salvador, vengo de Ciudad del Carmen, originariamente de Tabasco, donde desarrollé mi etapa profesional en cuestión de emergencias. Bueno, ya creo que ustedes fueron claros en lo que se requiere en protección civil a nivel nacional, que son los puntos importantes, es de capacitar a la sociedad de lo que se ha visto durante muchos años, el vuelco de la sociedad para ayudar. Como experiencia sucede lo mismo en cualquier tipo de accidente grande, en Tabasco las inundaciones, o un accidente sea cual sea, la gente se vuelca a ayudar, pero no sabe las técnicas, el tipo de respuesta que deben atender porque lo único que provocan es lamentablemente la muerte de las personas o su propia tragedia. Bueno, el otro punto en cuestión de lo que sucedió del sismo, yo tenía 7 años cuando sucedió lo del 85, pero recuerdo las noticias que las seguí con mi papá. Prácticamente no varió mucho del sismo del 85 al del 19 de este año. La única diferencia es que hubo sistemas de alerta sísmica y como bien comentaba el arquitecto los medios de difusión fueron importantes, las redes sociales, porque se informaron en tiempo real. Y eso es lo único que cambió. La actitud y la capacidad de respuesta de la gente siguió siendo la misma.
Otro factor que también es importante y también que para mí estuvo mal es la respuesta de la sociedad cuando ADO, Grupo ADO lo comento, y diversos transportes a nivel nacional ofrecieron llevar a voluntarios a la Ciudad de México. Lamentablemente eso generó un caos, una capacidad de respuesta innecesaria, porque únicamente deberían haber estado ahí los especialistas, usar o break, o los mismos, como comentaban, los que ya tenían conocimiento y estaban preparados en ese sentido. Bueno, la pregunta que les quiero hacer nada más así a todo el panel es de que, a mi consideración, ¿ustedes creen que ya Protección Civil a nivel nacional requiere ya una autonomía, requiere ser autónomo para tomar las decisiones? Porque las decisiones que se toman en la emergencia actualmente definitivamente han sido erróneas. No se toma en cuenta el sistema de comando de incidentes que se ha implementado durante muchos años. Eso es para mí un punto importante de capacitar y de que Protección Civil tenga la autonomía suficiente para tomar las decisiones. Gracias. Por favor, César. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero está un poco mal estructurada en mi muy particular y humilde forma de ver. Yo considero que debe haber una autoridad federal de protección civil que se prepare auxiliada de toda la administración pública federal, estatal y municipal, en la cual no tenga que estar subordinado al secretario de Gobernación, porque el secretario de Gobernación tiene otras cosas que ver de la misma importancia, pero no puede distraerse tanto el de Gobernación, de por sí luego ni saben qué tienen que hacer, pero yo considero que debe haber una autoridad federal, no una coordinación, una autoridad a la que se subordinen las secretarías de Estado, y todas las secretarías de Estado deben de tener una Dirección General de Protección Civil de la Secretaría, para ver lo del programa interno y las brigadas y las cuestiones estas de las carpetas que hacen los consultores, y la parte en la que tiene que trabajar en caso de la ocurrencia de una emergencia. Es decir, la Comisión Federal de Electricidad tiene su Dirección de Protección Civil y tiene que ver sus programas internos, pero también cómo restituir la línea eléctrica para abastecer de energía a la zona que esté dañada, ¿no? Que eso lo tienen muy estudiado. O la Secretaría de Salud, que ve lo de su programa interno y aparte ve cómo va a empezar a mandar a las brigadas epidemiológicas que manda cuando hay cada impacto de tormenta tropical o de huracán. Y así sucesivamente todas y cada una de las secretarías, hasta las más mamertas como la SEDATU, que no sé, si teníamos, cuando yo era niño me sabía todas las secretarías en la primaria que existían, y existía la SAOP, que era la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, y era la que veía los estudios de suelo y todo eso, y una secretaría así que viera para qué, de ordenamiento territorial y todo lo que hace ahora SEDATU, ¿no? Pero sí considero que debe haber una autoridad federal, así lo insisto mucho, autoridad federal de protección civil, que tenga un rango no superior al de las secretarías, pero que en caso o que lleve la voz cantante para el caso de la atención de una emergencia y active, primero organice y active el Sistema Nacional de Protección Civil con las subdependencias que la deberían de conformar, y sobre todo que pudiera llevar una buena organización a través de todas las administraciones, es decir, la federal, las estatales y las municipales, y con su correspondiente delegación en cada estado, porque hay cada estado que pasó macho. Muy bien, muchas gracias, César. Les voy a pedir de favor a los que van a estar haciendo preguntas muy concretas, por favor, y muy dirigidas. Por cuestiones de tiempo tenemos que hacerlo ágil, sabemos que es importante todo lo que pensamos, pero preguntas directas y en menos de 40 segundos hacer la pregunta. Entonces, por favor, ingeniero Javier, ya tenemos por aquí 6 participantes. Gracias. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Javier Gómez, vengo de Querétaro, estamos en esto desde el año 2000. Tuvimos la oportunidad de ocupar cargo estatal y también haber representado a México en 2001-2002 con el G3,
cuando todavía llevábamos buenas relaciones con Venezuela. Más que pregunta, viendo las ponencias que se dieron el día de ayer y lo que se dio el día de hoy, traía 7 propuestas. Yo ahorita apenas metí mi solicitud al colegio, la verdad yo hasta desconocía que existía ya un colegio bien establecido y con este tipo de alcances, ¿no? Muy breve. Uno, no sé si el colegio tiene una revista electrónica, creo que es importante. Estamos hablando y estamos todos en el mismo adjetivo, la misma calificación de que no hay ignorancia, no hay cultura, no llegamos a los medios. Nosotros, bueno, como empresa podíamos patrocinar, si ustedes gustan, la parte de diseño. Nos contamos en la empresa con una parte de marketing, de diseño gráfico, todo eso. Si ustedes gustan, lo ponemos a disposición precisamente para fortalecer esta cultura. Es únicamente que nos envíen en tal fecha determinada artículos, lo que quieran difundir. Nos encargamos de estructurar eso, hacer una digital presentación interactiva, por así decirlo, únicamente en medios digitales, ¿no? Porque impresión sí es muchísimo problema. Esa es una. La segunda, yo creo que también se debería elaborar un catálogo de cursos como colegio. Estamos hablando que es un colegio mexicano, tiene el nombre de profesionales. Al final de cuentas somos profesionistas, creo, por los requisitos que se tienen. Entonces, elaborar un catálogo de cursos, no sé si el colegio pueda obtener el certificado de agente capacitador externo y empezar a validar esos mismos cursos. Es ganar-ganar. Hay muchos socios que, bueno, no sé si les llamen colegiados, socios, asociados, que tienen sus empresas. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a ganar, vamos dividiendo la República en estas partes y empezamos a capacitar. Tú como asociado te ganas una parte y el colegio también tiene más fondos precisamente para llevar estas actividades. 3, lo de los corresponsables. Tenemos DROs como responsables en estructuras en desarrollo urbano. Si se cuenta con alguien que está con la Cámara de Diputados y ahorita que está lo de SEDATU, el marco Sendai, están las leyes, los estados apenas están formando sus leyes de ordenamiento territorial de gestión. ¿Por qué no proponer un corresponsable y buscar ese nombre? Corresponsable en protección civil, en nuevos proyectos, desarrollo urbano. Ahorita va a estar muy en boga lo del impacto urbano, nuevas plazas, porque no nomás es el riesgo, es, oye, ya no va a haber agua, a lo mejor está muy bonito tu proyecto, me vas a hacer una calle, pero me afectas mi línea eléctrica, me afectas agua, me afectas drenaje, todo ese tipo de cuestiones. Entonces se puede proponer eso, corresponsables. Si no se puede globalmente, a lo mejor localmente, con colegios de profesionistas, poco a poco se establecen los parámetros, la estructura y se puede obtener un grado más y obviamente en esa parte, ¿no? Hacer alguna especie de foros regionales, a lo mejor para todo el país, norte, centro y sur o por secciones, presente para difundir todo esto. 5, lo que hablaban de Segov y todo eso. Pues si tenemos fiscales, tenemos comisionados, ¿por qué no se forma la figura, se cree con los diputados, un comisionado para atención de desastres y emergencias a nivel nacional? Y ese comisionado, esa figura que tenemos y en varios países, bueno, pues ya administra y coordina todo eso con un comisionado. La 6 es ver toda la parte de gestión de riesgos de ordenamiento territorial. En Centroamérica, desde el 2011, se tiene ya el Atlas de Gestión de Riesgos y Gestión Sostenible del ordenamiento territorial. Ayer se habló, tenemos la agenda. ¿Por qué no, como ustedes como colegio, tratar de no nomás quedarse en el Atlas de Riesgos? Lo que sigue que es, si a ese Atlas de Riesgos tú le incorporas el cambio climático y le incorporas después del cambio climático la gestión sostenible del territorio, el ordenamiento que ahorita está en SEDATU, empiezas a ligar y obviamente la profesión de gestión de riesgos, de protección civil, de seguridad, de desastres, mismo la profesionalizas, la dignificas un poquito más en ese sentido. O sea, ver si se pueden establecer proyectos pilotos, por ejemplo, ahorita está el DF y con nuevas tecnologías, a lo mejor con un dron lo metes muy rápido, modelas en Pix4D, en Agisoft, todo eso, sacas medidas, agilizas tiempos y puedes empezar a jugar con eso, ¿no? Cambio climático, está la propuesta de Braulio Guerra, un diputado federal, para que en la Constitución sea la primera Constitución a nivel mundial que incorpore lo que es cambio climático. Y la última, para las escuelas, se puede hacer un convenio con la SEP. Ustedes ya como colegio, si tienen lo de agente capacitador externo y todo eso, hacer un convenio con la SEP. Oye, permítenos dar una caricatura a los niños, que se dedique 1 hora a la semana y mediante formar una figura que el niño le entienda, no sé, una mascota, una botarga, dar ese conocimiento y mediante la parte gráfica se puede ir implementando todo eso, ¿no? Bueno, no les quito más, son 7 propuestas que por ahí de lo de hoy y lo de ayer me llegaron a la mente. Gracias. Muchas gracias. Por favor, Rafa. Bien, siendo muy breve en los 7 puntos. Primero el blog, sí, bienvenido. Héctor Paz, alza la mano. La revista, el blog ya está en línea, entonces pues el tema de mejorarla con diseño, adelante, bienvenido. Fuego.
Catálogo de cursos, definidísimo, existe. Llevamos más de 2 años y medio realizándolos. Se junta con el siguiente tema que manejas de un registro nacional o una corresponsabilidad se está buscando, es uno de los objetivos claros del colegio, pero hay que ser muy claros, así como les decía en el punto 4 de lo que hicimos ahí en la territorial Roma Condesa, pues haces una evaluación, defines tu estado de fuerza y determinas un perímetro de actuación, ¿no? Ser tan soberbios como creer que el colegio en sus 2 primeros años y medio podría regular la vida privada de la protección civil sin antes crecer, hubiera sido un error de origen. Entonces, la primera estrategia fue crecer, y en esa estrategia es por lo que están la mayoría de todos nosotros aquí, bien representados en Durango, en Tabasco, en Sonora, en Monterrey, en Quintana Roo, en Veracruz y en Chiapas. Entonces, la primera estrategia es crecer, solidificarnos como un colegio fuerte. Hay consultores, hay profesionales en cada estado. Entonces, es importante tener primero esa presencia. Si simple y sencillamente buscamos el registro sin haber crecido, pues sería un error de origen, ¿no? Tratar de controlar algo que ni nosotros vamos a poder estar presentes. Entonces, la primera estrategia es crecer. En eso se ha avanzado a más del 1000%, de 26 fundadores a 2 años y medio, a casi 300 miembros ahora. Entonces, habla de que el primer objetivo se está solidificando. Y después buscar si estos registros nacionales, el catálogo de cursos existe, y algo muy importante es que la mayoría de esos cursos se está buscando la lógica local, ¿no? Hace rato hablábamos de qué tipo de actuación o capacidad tiene que tener la autoridad federal. Híjole, no lo sé, yo sí difiero profundamente con César al respecto. Creo que más que ahorita enfocarnos en la coordinación nacional, tendríamos que enfocarnos en solidificar el sistema a nivel local. Me preocupan más las unidades de protección civil municipales, son 2.500 unidades municipales, y si en el colegio somos 300, significa que aunque todos ocupáramos un municipio, me sobran 2.200 que no sé quién va a tener, ¿no? En manos de quién van a estar. Entonces, solidificar ese sistema involucra tener 2.500 directores de protección civil municipales que sepan trabajar la protección civil. Y eso es un trabajo que no nos va a llevar 2, 3 años, nos va a llevar una generación o 2 generaciones completas construirlos. Ahí está la UJAD, ahí está el Sistema Estatal de Chiapas, construyendo a esos profesionales que van a ocupar esos cargos en 2 o 3 generaciones, pero este es el inicio, ¿no? No podemos pensar que hoy en día los podemos cubrir esas 2.500 vacantes. Y los estatales son 32, ni siquiera llegamos a ellos, ¿no? Eso es todavía como más de dignidad, por favor, ¿no? Sí, cuando ya van aprendiendo viene nuestro excelente cambio. Foros regionales lo están haciendo. Sonora ha tenido excelentes temas al respecto. Tabasco, la UJAD es un ícono. Veracruz lamentablemente tuvo que cancelar el de la semana pasada, por ahí está el doctor Cerón. ¿Por qué? Porque por los acontecimientos, ¿no? Pero esos foros regionales del colegio se están realizando. En la parte central pues somos muchísimos, entonces se acaba de desplazar los primeros capítulos Ciudad de México y Estado de México, desmembrarlos ya y que busquen actividades de su localidad. La protección civil y la gestión del riesgo de desastres marca muy bien, y sus metas son muy específicas, es ir a lo local, es decir, crecer la protección civil desde lo local, porque como bien decía igual Rafa Marín, ¿no? El tema es el Zoom, el tema es qué tanto nos acercamos, y mientras más cerca estás de ese sistema local, mejor funcionas. Y esa es la estrategia, y el colegio tiene que seguir con esas metas. Sobre los últimos 2 puntos, sobre el comisionado, suena interesante, a lo mejor revisar cuáles son los alcances, cuáles no. Sí, ya Enrique que lo tomó. Sobre el ordenamiento territorial, igual, Enrique Sedato ahorita viene a dar esa plática, es Luz Helena, la maestra Luz Helena. Yo creo que ahí es el tema adecuado para comentarlo. Y por el último, el de la capacitación. Está definido el qué, ¿no? Estratégicamente, nuestro presidente acaba de señalar el qué, nos vamos a volcar a la capacitación de la sociedad. Obviamente el valor agregado en los niños es enorme, entonces hay que volcarnos en ese capacitador, y viene la discusión del cómo, ¿no? Esa es una excelente estrategia la que planteas, ir a las escuelas y ofrecerlo. Y regreso al punto inicial, ¿cuál es nuestro estado de fuerza? ¿Qué sí podemos hacer? Ahorita tenemos 8 estados muy sólidos en donde se puede hacer ese trabajo. Crezcamos al resto para que podamos garantizar esa capacidad de actuación en los 32 estados de esta federación. Y bueno, son los 7 puntos. Muchas gracias. Bien. Mi nombre es Genaro. En materia de preventiva, siempre debe ser el pilar más
más sólido. La pregunta es, ¿cuánto invertimos en la prevención en 30 años y cuánto vamos a invertir ahora en la etapa reactiva? Es más caro, ¿verdad? Mucho más caro. Así como a la policía, así como a otras instancias, me gustaría ver una academia regional de protección civil, academias regionales con recursos suficientes, centros locales de capacitación en los estados, en los municipios, desde las asociaciones civiles también, así como hay asociaciones civiles para muchas cosas también en materia de protección civil, con recursos que pueden venir del Banco Mundial, recursos que pueden venir puede ser una suma de esfuerzos con las compañías. Capacitar también a los medios de comunicación para estas contingencias. También desde la base constitucional modificar algunos planes para los gobernantes y que sea un mandatorio y obligatorio que conozcan la protección civil a fondo. No se puede llegar a improvisar, ustedes lo han dicho, ¿no? Muchas veces que conocen de todo, pero son especialistas en nada. Es una crítica constructiva. Lo dijo bien el compañero panelista que trabajó en la colonia Roma Condesa, muy bien, ojalá se puedan multiplicar las bases de operaciones de protección civil que contenga, yo observaba oí en la televisión que buscaba una escalera de 10 metros para traerla no sé hasta dónde. Ojalá se planee la ciudad, porque bueno, es vulnerable, sí. ¿Va a resistir otra vez un sismo de esa misma intensidad? No lo sabemos. El material suficiente en lugares estratégicos para que sepan a dónde acudir, desde pinzas de vida, desde escaleras, palas, picos, todo lo que se requiera, porque el dinero existe. El diseño de planes, los comandos de incidentes múltiples, sería muy bueno fortalecerlos. Involucrar a los 3 niveles de gobierno también. La planeación urbana definitivamente es muy, muy importante. Han dicho cosas muy relevantes, por ejemplo, en la parte del programa de ordenamiento ecológico territorial. Es muy sólido saber qué suelo vamos a cambiar, cómo vamos a construir, quién va a verificar qué tipo de varilla o qué tipo de herramienta o material se va a ocupar para la construcción, cuánto va a resistir, dónde. ¿Va a haber migración? Sí, va a haber migración como el 85, mucha gente se movió de la Ciudad de México y mucha gente ya no quiere vivir en los edificios. ¿Qué se va a hacer en lo futuro? ¿Cómo va a intervenir Protección Civil de manera escrupulosa para revisar bien cómo se van a hacer las construcciones? Porque, bueno, hablamos de la magnitud de un sismo y si es más, va a soportar, es importante determinarlo. Sí es cierto, habló el panelista de Manuel e Ingrid, fui testigo, en ese entonces era subdelegado federal, y se los debo confesar, un funcionario de Protura en ese entonces me llamó y me dijo, oye, ¿te quieres ganar 3 millones de pesos? Déjame rellenar este humedal. Es humedal donde construyeron Ingrid y Manuel. Desafortunadamente pues estuve 3 años después de que me fui, autorizaron, construyeron. No sé a quién le darían los 3 millones de pesos, pero finalmente lo que construyeron ahí, la naturaleza se lo está cobrando. Dios perdona, el hombre a veces, la naturaleza nunca te va a perdonar. La parte ética de la que hablaban para el manejo de los recursos nunca va a ser suficiente si no manejamos de manera ética y escrupulosa los recursos. Y bueno, son muchos temas de los que quisiera hablar, pero el tiempo es muy acotado. Les agradezco infinitamente la invitación, ingeniero Albores. Gracias. Enrique, por favor. Sí. El tema presupuestal es todo un tema y tiene muchas vertientes. Si nos enfocamos al Fondo para la Prevención de Desastres, este se creó en 2003 y desde entonces a la fecha se han dado en promedio aproximadamente 300 millones de pesos por año, salvo 2017, que se redujo a la mitad del presupuesto que normalmente se estaba aportando. Este año únicamente 150 millones de pesos y aún no hay certeza de en qué se están invirtiendo esos 150 millones de pesos.
En cuanto al tema para la atención de emergencias y reconstrucción, el Fonden, es impresionante las cantidades, los miles de millones de pesos que año con año se tienen que utilizar para la reconstrucción. Ayer mencionaban una cifra, que estos eventos de los sismos va a tener un costo del orden de 37,000 millones de pesos. Cuesta trabajo imaginar esa cifra, cuánto es, pero 37,000 y luego agréguenle 6 ceros, es mucha lana. Hay otras acciones, otros programas que también se cuentan como presupuesto para la prevención. Lo que hace SEDATU, a lo mejor ahorita la licenciada Lucelena Rivera nos platica de los programas que trae la SEDATU, que también cuenta como preventivos. Presupuesto de CONAGUA, obras de protección, también son obras preventivas. Pero si les preguntamos a los titulares de las unidades de protección civil, ya sean municipales o de dependencias o instituciones educativas, el presupuesto que se asigna a temas de protección civil es escaso, por no decir. Es más, el mismo presupuesto del Senapred, que se me tocó a mí vivirlo y padecerlo por 20 y tantos años, el presupuesto que se asigna es básicamente para pagar salarios y para operación, viáticos, papelería, luz, agua, ese tipo de cuestiones. Salvo en el 2012 que sí se invirtieron 150 millones de pesos para ampliar la cobertura de la red sísmica mexicana, que estaba incluida ahí la alerta y se logró unificar Guerrero con Oaxaca y distribuir receptores de alerta. Se hizo el sistema de alerta de tsunamis con esa inversión. El servicio sismológico recibió también recurso. Salvo esas inversiones, ya no conozco algunas otras en el tema de preventivo. Entonces, definitivamente, el plan hídrico de Tabasco, eso fue, podemos platicar dar una plática entera sobre ese tema. Pero lo importante aquí es, ¿hace falta invertir más en prevención en México? Sí, muchísimo más. Y la prevención tiene una tasa de retorno o una relación beneficio-costo por lo menos de 7:1, dice la CEPAL. Por cada peso que se invierta, te ahorras hasta 7 pesos en la atención de la emergencia y la reconstrucción. Muchas gracias. Vamos. La Lloyd de Londres también dice lo mismo, ¿no? Bien. Muchas gracias. Vamos en orden, ingeniero Pérez, aquí de este lado, si no veo mal, de Xcaret. No, tenemos ya un orden. Estaba de Xcaret, después nuestra colega de Tabasco, después atrás de nuestra colega de Tabasco, ya tenemos ese orden, y después de este lado con el arquitecto. Por favor, adelante. Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues bueno, mi nombre es Miguel Díaz. Yo, lejos de hacer una pregunta, pues quiero hacer una recomendación y un comentario. Pues ya sabemos que tuvimos un suceso en el 85 y apenas en este año, ¿no? Pero pues al fin de cuentas todos tenemos una tarea muy importante, que yo lo veo que es una lucha por la apatía. Una lucha por la apatía ¿con quién? Con todos. No sé, a lo mejor voy a sonar muy grosero, no sé realmente cuáles sean los intereses de las personas que estamos aquí presentes. No sé si realmente estemos interesados porque realmente nos importa la protección civil, si realmente nos interesa nada más por llenar un currículum o por qué estamos aquí, ¿no? Pero independientemente de eso, pues a mí sí me gustaría que se llevaran un mensaje y pues bueno, luchar contra la apatía. Porque en mi experiencia, bueno, en la escuela de mi hija, yo le propuse a la directora, ¿sabe qué? Yo me dedico, bueno, estoy empezando en esto de la protección civil. Aquí en la escuela yo quiero empezar a hacer un programa interno, quiero capacitarlos a ustedes, quiero capacitar a los maestros, quiero capacitar a los niños, un día a la semana. Me llevé una respuesta un poco decepcionante, pero pues no, es a lo que voy, a luchar contra la apatía. ¿Qué me dijo la directora? ¿Sabes qué? No nos interesa. Le digo, ¿por qué? Le digo, porque ya vinieron los del heroico cuerpo de bomberos y ya dieron una plática con los niños y resulta que pues se pusieron el traje y jugaron con la manguera. Le digo, no, ¿sabe qué? Discúlpeme, pero no. Le digo, yo no les voy a enseñar, yo no voy a venir a jugar con los niños. Yo les voy a dar un ejercicio, les voy a impartir un ejercicio de simulacro. Me contesta,
¿sabes qué? Pues aquí no pasa nada, pues aquí no tenemos terremotos, aquí no hay incendios, aquí no hay nada. Le digo, está equivocada, maestra. Y era la directora. Le digo, discúlpeme, pero pues usted no sabe que sus aires acondicionados pues pueden provocar un incendio, sus ventiladores pueden provocar un incendio. ¿Y saben cómo pueden reaccionar? Pues no saben. Luego, entonces, pues es a lo que voy, ¿no? A luchar contra la apatía. A pesar de ello, pues yo sigo con mis conocidos, con familiares, les hago recomendaciones, ¿no? Algo que me incomoda mucho, que hoy en día se han perdido los valores. Un ejemplo muy fácil que voy a poner, muchas personas, cuando empiezan a ver que se empieza a generar un incendio, ¿qué es lo que prefieren? ¿Agarrar un extintor o agarrar su teléfono? Pues todos que prefieren agarrar un teléfono, ¿no? Y volverse famosos en el Facebook o en cualquier red social, creyendo que con la cámara o siendo importantes van a apagar un incendio. Y pues estamos mal, ¿no? Todos debemos de recuperar esos valores para protegernos a nosotros, para proteger a nuestra familia y todas las personas que nos rodean. Es todo. Sí, me permite tomar la palabra. En mi caso, yo estuve 15 años en el estado de Nuevo León, participando en la región 4 de la Secretaría de Educación, y conozco de todo lo que ha pasado en la cultura de la protección civil. Efectivamente, antes como que protección civil no existía en el ámbito de la educación. Sin embargo, en estos últimos años ya se está llevando a cabo, está incluido en todos los programas de educación de los diferentes grados, temas de protección civil y sobre todo temas preventivos. Se ven hasta mapas de riesgos, pones a los niños a dibujar su casa y todo eso. Entonces, efectivamente sí ya se está moviendo por parte de Secretaría de Educación. Ahora, yo no voy a garantizar que todo el personal docente, directivo, administrativo haya participado o esté formado todavía, ¿verdad? Eso todavía le falta. Seguramente esa directora todavía no había participado, todavía no sabe ni tiene idea, ¿verdad? Entonces, pero sí, efectivamente la Secretaría de Educación sí está participando y ya llevan una formación. Y les voy a decir algo. A diferencia de otros países, por cierto, el día de ayer estaban dando una conferencia en donde nos describían a todos los rescatistas internacionales que llegaban y llegaron a platicar de los hebreos, de los israelíes. Bueno, yo les digo hebreos. Entonces, y llegaban y muy formados y todo el mundo, o sea, hasta se cuadraba, ¿verdad? Entonces, bueno, les voy a decir una cosa, es verdad. Esa cultura, yo tuve la oportunidad de estar unos meses allá por parte de la empresa, me mandaron a aplicar un sistema de seguridad en la mina, conocí a esa gente, conocí a los brigadistas, conocí a los bomberos y efectivamente es otra cultura, pero ¿saben qué? Todo lo traen, como dijo el compañero, desde chiquititos. Estamos en pañales, vamos empezando, ¿verdad? Pero ellos lo traen desde chiquititos, pero ¿saben qué? No lo sueltan. ¿Por qué? Porque allá el servicio militar no es de un año en la bola blanca y la bola de quién sabe qué, de mentiras y espérame tantito. No, allá son 3 años, mujeres y hombres, parejo, y no lo sueltan. Y llega el momento en que se ocupa alguna emergencia y esa gente no necesitas andarle enseñando a la sociedad civil. No necesitas andarles enseñando, dándoles cursos de primeros auxilios y de qué combate de incendios y que quién sabe qué. No, ellos ya lo saben. A mí me tocó capacitar, según yo, fui a capacitar en rescate minero a unos brigadistas allá, que por cierto eran rusos y había de varios. Madre santa, en 8 horas me quedé sorprendida, en 16 me quedé más. Y cuando les hice la mentada prueba del rescate minero me enseñaron más. Increíble. En 32 horas esa gente pudo aprender muchísimo y reaccionar muchísimo más que un curso de muchísimas horas. ¿Por qué? Porque ya lo traen desde la escuela, desde chiquitos. Entonces, coincido con el compañero, trabajemos, todavía nos falta. Gracias. Un comentario muy breve. Si no tenemos conciencia de los riesgos, no vamos a actuar, no vamos a cambiar. Entonces, la primera etapa de la gestión del riesgo, que inclusive viene en la ley, le llama previsión, que es justamente tomar esta conciencia. Teniendo esta conciencia,
si tuviera conciencia esta directora, pues seguramente te hubiera dado otra respuesta. Gracias. Nomás complementando, sí va a ser difícil el reto. En Durango ya intentamos hace poco un acercamiento, venía la época de lluvias, la inundación, puesto que el año pasado habíamos tenido ya un accidente donde hubo familias muertas por la inundación, el desborde de una presa. ¿Cuál la respuesta de las primeras personas de la colonia afectada a la que se le iba a dar la plática es: ¿qué nos van a dar? Sí les junto a la gente, les presto mi casa, pero ¿qué nos van a dar? Entonces, sí es una actividad difícil, sí se va a tener que ver bien la estrategia. Yo voy más por el lado de, en este caso nosotros ya habíamos visto la estrategia, iba a ser a cambio, por medio de escuelas que nos prestaran las instalaciones, llevaran a los padres de familia y empezar a dar las pláticas por ese medio. Sí es difícil por la cuestión, pero es donde pues entra el apoyo y la responsabilidad de todos, ¿verdad? El apoyar a que esto se empiece a permear y pues ir tocando puertas, abriendo puertas. Incluso va a haber el celo de la Protección Civil, porque son actividades que ellos deben de tener dentro de sus funciones, la difusión, y que por algún motivo no se están dando, ¿verdad? Entonces está difícil el reto y pues se espera el apoyo de todos, ¿verdad? Muchas gracias. Por favor, aquí con la colega de Tabasco, les recuerdo que estamos a 7 minutos de cerrar esta mesa, entonces lo más concreto que puedan, por favor, su participación. Ya tenemos un orden y esperemos alcanzar lo más posible. Adelante, por favor. Buenos días. Yo soy Leticia Garduño Morales, soy coordinadora de Protección Civil de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Nada más un comentario para lo que dijo Enrique. Yo creo que es cuestión de ego, de humildad, de reconocer las autoridades que son las que deberían de estar aquí, el que no sabemos o nos hace falta mucho por aprender. Yo tengo la responsabilidad, por ejemplo, estamos hablando de 61,000 personas de una comunidad universitaria. Reconozco y tengo la humildad de aprender, de preguntar. Yo le he preguntado a Jorge, a César, a Gonzalo, a Mariano Catase, le he preguntado a mucha gente con a lo mejor preguntas tontas, pero es mi responsabilidad. Entonces yo me pregunto, las autoridades que deberían de estar aquí, estamos hablando de un congreso internacional, deberían de estar directores, coordinadores, secretarios de Protección Civil, vino dispensando nada más al de Chiapas. Saltillo, que creo que es el que estuvo aquí. ¿Quién estuvo aquí? Ayer. Perdón, Hermosillo. Pero deberían de estar aquí por lo menos los los municipales de aquí de Quintana Roo. ¿Sí estuvo? Hay uno. Bueno. Pero bueno, aprovechar ese tipo de eventos, ¿no? Para aprender, porque pues nunca terminamos de aprender, yo creo. Ese era mi comentario nada más. Humildad, yo creo. Muchas gracias. Gracias. Bien. Aquí atrás está, por favor, aquí atrás Bueno, Alejandro López de Aguascalientes, 2 años en el colegio. Voy a hacer una propuesta aquí nada más, que yo creo que hablar de lo que ya se habló, que en 32 años no aprendimos y que tenemos mucha capacitación, yo creo que un posicionamiento que debe ser el colegio, no solo de la capacitación, debemos de ver lo que dijo Gonzalo, protestar o dar un posicionamiento precisamente a la Protección Civil. O sea, no es posible que aceptemos tener gente como Luis Felipe Puente, un ignorante en lo que es la Protección Civil, y lógicamente de ahí permea esa ignorancia a todos los demás. Los demás se salvan, lógicamente, no tenemos compañeros que han hecho todo como el de Chiapas. Podemos hablar también de Luis Eduardo Pérez Cancino, que está revolucionando la Iztapalapa, ¿verdad? Gente que conoce y que sabe lo que está haciendo, pero estamos hablando de 2,400 y tantos municipios. Estamos hablando de 32 estados donde tenemos la mayoría de gente ignorante en lo que es protección civil, gente que está por política. Un posicionamiento fuerte del colegio debe de ser exigir, como está exigiendo la sociedad de que se quiten los plurinominales, los diputados plurinominales, los senadores, como está exigiendo que se le quite el financiamiento a los partidos políticos, el colegio debe de exigir que haya realmente gente en la protección civil con carrera, con conocimiento, para que todo lo que está viendo en este panel se pueda hacer
Mientras no tengamos ese cambio a nivel federal, estatal y todo, y no exijamos ese posicionamiento, por lo menos denostar la ineficiencia de esas personas en el actuar en una emergencia, no vamos a avanzar mucho. Entonces, que el posicionamiento del colegio no sea la de capacitación, sino sea también el de denostar la capacitación y la calidad en la carrera de la gente que llegue a esas posiciones. Gracias. Adelante, arquitecto. Gracias, Ale. Y Leti, bueno, Leti, todas las preguntas son excelentes, no hay ninguna pregunta mal, sino lo que tenemos que ver es prevención. Ale, en ese sentido, yo creo que ¿sí? no es nada más reconocer el muy bueno o excelente trabajo en Chiapas, el buen trabajo en Iztapalapa, hay que reconocer que también ya estamos en otras delegaciones y en otros municipios, así como es Álvaro Obregón, como es Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, no lo hizo, sí, pero trabajó, y se hicieron cosas, o sea, hicieron más que otros, ¿no? O sea, hay que reconocerlo y son gente del colegio. Hay que ver también lo que se está haciendo en Veracruz, lo que estamos haciendo en Sonora, también ahí hay mucho trabajo, aunque sea en un solo municipio ahorita, pero están haciendo muchos cambios de ley. Pero faltan, o sea, el tema aquí, Ale, faltan muchos más que invitemos y sumemos. Las escuelas en Tabasco, en Chiapas, en la UNICI, todos los que están ahorita haciendo la labor, ACEPROC, el colegio, que vamos difundiendo y que va creciendo, falta más de nosotros, de invitarlos, porque con los que están ahorita medio o más preparados que otros, no logramos cubrir todos los espacios. Desde la parte, y sabemos, digo, mi sensei, y todo el mundo lo sabe, el ingeniero Guevara, pues lo están haciendo desde el Congreso. Hay muchos cambios, hay cuestiones, pero no es fácil. No es fácil porque es política. Y realmente el tema, yo creo que va a ser fácil capacitar ahorita y encontrar los espacios, porque el boom está. Ahorita, desgraciadamente, tuvimos que tener este gran o lamentable evento, pero ahorita está sensible, porque ahorita todos quieren, ¿no? Y yo creo que hay que aprovechar el momento, porque no es nada más el sismo. Ayer o anteayer fue Querétaro, ¿no? Y bueno, ya no quiero seguir diciendo, pero es diario. Y entonces el sistema donde está, pues, pero Ale, tú y nosotros y todos los demás tenemos un compromiso, hay que jalarlos, hay que invitarlos, hay que decir, ayer escuchaba también en una cena donde está el arquitecto, es que mi hijo también va a estudiar arquitectura. No, espérate, ¿por qué no hacemos que estudien otras cosas, no? Y otras cosas que sirvan a esta gran sociedad en estas nuevas carreras, ¿no? Y en una es la gestión integral del riesgo, que creo que es importante, ¿no? O bueno, para mí es muy importante. Bien. Muy bien, gracias. No, recuerden que tenemos un orden, no es que seamos selectivos, sino desde el principio ya teníamos el orden en que habían levantado la mano. Entonces, de este lado creo que estaba el director responsable director responsable de obra de Solidaridad, si no mal recuerdo. Por favor, al arquitecto, que ya, perdón. Lo que pasa es que ya teníamos ahí ese orden. Sí, vamos a ser también muy rápidos, por favor, para... Gracias, buenas tardes. Mi nombre es José María Mejía Mancera y sí, voy a ser muy breve. Yo veo que la acción es la palabra mágica. Ya no es tiempo de culpar a otros, a la autoridad, a los medios de comunicación, ni también no vale la pena, no vale ponerse estrellitas. Yo lo hice, yo lo vi, yo lo hice. Yo les pido como sociedad y que con seriedad llegar a acuerdos en estos paneles y a propuestas y hacerlas llegar y hacerlas saber a la población. Es todo, gracias. Gracias. Sí, efectivamente, vamos a generar al final del Congreso una serie de propuestas que vamos a elevar, a todos los niveles, ¿no? Obviamente a través de nosotros y a los medios de comunicación para que así sea. Esto no solo es el colegio, también va sumado a la asociación. Vamos a generar una serie de propuestas y recomendaciones con todo lo que hemos visto. Gracias. Por favor. Propuesta. Es necesario contar con un mecanismo de interfase para una administración cuando pasa a un siguiente partido. Cuando hay una administración de cualquier
nivel y hay un cambio en los partidos o valga la redundancia, en la misma administración, se pierden, no hay una interfase, no hay una secuencia y la información que se gana en una administración se pierde en el paso de una siguiente. La propuesta es que este colegio desarrolle mecanismos para que en su momento tengamos un proceso en donde la función de Protección Civil y de sus autoridades tenga una entrada, tenga un proceso y una salida, y que la información no se pierda, porque estaríamos empezando cada vez que haya un cambio de gobierno de ceros, y entonces vamos a continuar teniendo este tipo de eventos, las acciones concretas no maduran, se termina el tiempo de la gestión, y entonces creo que como sociedad este colegio tiene la fortaleza, más allá de lo que pueda hacer la política, ojalá alcancemos a influir en estos procesos y esta es una recomendación que me gustaría ver en su agenda. Gracias. Muchas gracias. Y que seguramente la vamos a tener, César. Ya hay un texto por ahí que tiene una propuesta de que los electos, senadores, diputados federales y locales, alcaldes y gobernadores e inclusive el presidente de la República tengan un curso en el periodo que son electos, o sea, en la etapa de transición que le llaman, lleven un curso propedéutico, si no de administración pública, cuando menos de protección civil, para que cuando pasen eventos de esta magnitud como las tormentas tropicales que tranquean a cada rato a Puebla y a Veracruz, en fin, cualquier tipo de emergencia, sepan cómo conducir las actividades, los instrumentos financieros, se cree una especie de sistema de comando de incidentes para que no pase lo que pasó en la Ciudad de México, de que todo el mundo estaba haciendo lo que mejor creía que era y no se resolvían las cosas. Pero ya hay una propuesta que inclusive se va a sumar a las propuestas que salgan de aquí del Congreso. Muy bien, muchísimas gracias. Desafortunadamente nuestro maestro de ceremonias ya me está pidiendo el espacio. Rafa, como propuesta también de mi parte para el otro panel, que sean 3 o 4 horas menos de tiempo de discutir todos estos temas, porque la verdad es que es muy importante todas las aportaciones que ustedes también hacen. Quiero pedir una disculpa a todos los que faltaron por participar y bueno, vamos a dejar la última. Sí, a eso voy. Que no estamos terminando aquí con este debate, sino realmente es el inicio. En cualquier momento que están aquí todos los panelistas, con ellos se pueden acercar y hacer sus comentarios, sus aportaciones, que al final de cuentas, como dijo Gonzalo, lo vamos a escribir y vamos a generar un documento como resultado de este panel, pero recuerden que también ustedes pueden hacer llegar toda la información, los comentarios, las propuestas, inclusive las críticas, por escrito, no sé, ya sea nuestro correo o vía teléfono, háganos llegar, ya nosotros concentraremos esa información y hacemos un concentrado para las conclusiones y de preferencia que sea estos días para las conclusiones del día de mañana. En el stand del colegio también pueden dejar por ahí sus comentarios y agradecemos a todos los panelistas por esta participación, a todos ustedes también por los comentarios tan importantes. Discúlpanos que ya no nos dio tiempo con esto, por aquí también teníamos a otra persona que quería participar, desafortunadamente el tiempo nos gana, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, damas y caballeros. Vamos a tener un pequeño receso, si gustan tomar cafecito, agua, algo de fruta, un pancito, para continuar con el programa.